Voy a dejar a nuestra profesora eh, Carmen Obreque para que empecemos la clase de hoy en día. Así que hoy dejamos a Carmencita y yo voy a estar leyendo algunos eh, mensajes. Si ustedes tienen que hacer consultas, háganlas nomás. Nosotros las estamos leyendo con Carmencita, de repente las lee ella, de repente me pide a mí, depende de cómo ella quiera hacer la clase. Así que nos vemos, chicos. Un besito grande y yo los estoy viendo, pero en silencio. Ya, Gra- Carmencita. Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Marcelita. Hola, ¿cómo están? Hola, Betsy. ¿Cómo estás, querida? Y respecto de de la reunión de hoy, nosotros y nosotras ya habíamos visto algunos aspectos sobre género. ¿Se acuerdan cuando hablamos la vez anterior sobre esta temática? Para los que estuvieron presentes. ¿Se recuerdan algo? Cuéntenos, por favor, de qué hablamos. Yo tuve una semana con licencia, no podía entrar ahí como que, ahí ya. Ah, eso eso lo ve la Marcela. ¿Se acuerdan ustedes de las cosas que vimos respecto a esta temática? Parece que poco nos acordamos. Pues espera un segundo a ver si alguien se acuerda, si no vamos a hacer un repaso sobre esto, porque fue a esta clase, ¿sí o no? Yo estaba aquí, sí, fue a esta clase. Y vamos de la desigualdad de género. Gracias, Tania. O sea, efectivamente hice clase con ustedes. Sí, hablamos sobre desigualdad, hablamos sobre dónde surge esta lógica, que es cuando hablamos nosotros del tema de género, estamos hablando no sobre diferencias que dan a entender gustos, aspiraciones de los seres humanos de forma diferenciada. Estamos hablando sobre la lógica de subordinación y violencia, particularmente contra las mujeres, particularmente las mujeres y las niñas, particularmente las viejas. Estamos hablando sobre la mayor cantidad de violencia que existe en el mundo, que es en el marco de la familia. Ya no son en las guerras, no son en las calles, no son con la delincuencia. La mayor cantidad de violencia que se ejerce en el mundo es contra las mujeres. Y es una violencia callada, es una violencia oculta, es una violencia que no se denuncia, es una violencia continua. Nosotros lo que dijimos en función de esto fue que si bien hay una característica social respecto de este tema, sí, en términos históricos, que trasciende varios miles de años, en una conformación que se denomina patriarcado, diferenciándolo del matriarcado, pero la violencia de género se puede precisar muy bien en el tiempo, en la estructura socioeconómica, en el marco de la revolución industrial y de la reclusión de las mujeres que habían salido a los talleres a trabajar como obrera, que trabajar en las mismas y peores condiciones que los hombres, las mismas 10 a 14 horas diarias, pero que luego en lo que se llamó la mejora de la cuestión social, ¿cierto? En los marcos de la seguridad social, en los principios de Bismarck particularmente, en Alemania estamos diciendo, se produce esta reclusión de las mujeres hacia el seno del hogar, porque salía más barato que las mujeres estuviesen en la casa cuidando a los enfermos, a los niños, a los hombres. O sea, son unas personas que van a hacerles de comer a los hombres, de comer a los niños, van a cuidar a esos niños mejor que los que podría cuidarlo el Estado, y van a permitir que haya masas de relevo para la industria. Entonces, ¿qué es lo importante en esto? Porque la lógica era, no, hay que cuidar a la familia, no, la lógica es que hay que cuidar la masa que va a reproducirse, o sea, que se reproduce y que va a la industria, y que son los futuros obreros. Por tanto, las mujeres que habían entrado al mundo laboral, mal, bien, en la explotación, sin embargo, son recluidas nuevamente. No es un fenómeno tan extraño.
Y lo mencionábamos también de que durante la Segunda Guerra Mundial las mujeres fueron llamadas a la industria porque los hombres estaban en el frente, las mujeres y los viejos comienzan a trabajar y una vez que los hombres vuelven a sus casas, las mujeres son recluidas nuevamente en el hogar y los hombres ocupan esos espacios que habían ocupado las mujeres. Entonces el sistema se vale de las mujeres cuando las requiere, ¿ya? Y las va a usar cuando las requiere y cuando es necesario. Y cuando ello molesta, se hace oneroso, no permite la adecuada reproducción, cualquier razón que sea, va a dar razones ideológicas, incluso teológicas y filosóficas de por qué las mujeres deben volver al hogar. Porque la familia es importante, porque tenemos que cuidar a los niños, porque solamente el amor de madre permite el desarrollo de los niños, bla, 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 que todas son mentiras. ¿Ya? Las razones son siempre políticas y económicas. O sea, la razón por la que las mujeres vuelven al hogar, y que son principalmente razonamientos de la extrema derecha, es en función de la lógica de reproducción, ya de el, la fuerza laboral que va a desarrollarse en la industria. Entonces, esta situación, comprenderán ustedes desde este discurso que la situación de las mujeres es una situación de violencia estructural, en primer lugar. O sea, podemos nosotros decir que, y no solamente las mujeres, porque es de todos los pobres, ¿ya? En relación al poder. La, y pobres todos, ¿ya? Porque usted debe considerar pobres a la mayor parte de la población en Chile. O sea, es decir, ¿cuánto es lo que gana el promedio de la población en general? El promedio que gana son 500.000 pesos, eso es ser pobre, a menos que usted con 500.000 pesos logre pagar en Chile una carrera universitaria de sus hijos. No logra comer, vivir y pagar la carrera. La carrera vale 500.000. Entonces, un obrero que gana 300, 500, 600, no puede hacer que su hijo o hija sea un profesional. ¿Ya? Entonces son pobres. Bueno, son pobres en este contexto donde además las carreras valen un absurdo, ¿no? Entonces no alcanzan, ¿no? Siguen siendo y siguen en el continuo del círculo de pobreza porque no van a ganar más allá de eso. El 70% de la población va a andar a pie igual, anda en medios de locomoción pública, ¿cierto? Muy poca es la población que anda, por ejemplo, en autos. Entonces, y el 80% de la población se atiende a los servicios de salud públicos. Por tanto, gran parte de la población es pobre y sigue siendo pobre y seguirá siendo pobre. O sea, esa es la lógica. Porque tiene que serlo para que otras personas sean ricas. O sea, no hay otra manera. ¿Ya? Porque el sistema recrea los mecanismos para que se mantenga el status quo. Y en ese marco, un ejemplo muy bueno de ello es el nivel de la educación. Nuestras escuelas son escuelas mediocres, donde los niños no aprenden a sumar, donde los niños no aprenden a leer, niños y niñas no aprenden estas cosas. Bueno, y podrían ser mejores, sí, pero ¿eso a quién le importa que sean mejores? O sea, no es importante porque si fueran mejores, van a tener personas que reclaman más, personas que tendrían que tener acceso, entonces mayor cantidad de frustración, mejor sean así. Y están así, y están perversos desde el punto de vista, que creo que lo dije aquí, no me acuerdo, que la estructura y las bases metodológicas de la reforma educacional en Chile, después de la dictadura, su conformación en el carácter de sujeto social que quieren formar para el futuro, el ser humano, es un ser humano obrero. ¿Y por qué sabemos eso? Porque no entiende su objetivo, si usted lee la reforma en su época, no son objetivos de la virtuosidad del ser humano, no son objetivos hacia la sabiduría del ser humano, no son objetivos hacia el sujeto democrático, no, eso no es importante, sino que producir. O sea, ¿y cómo lo noto yo? ¿Qué es lo importante en la escuela? Llegar a la hora. Eso es importante. O sea, el concepto de la disciplina externa y no el concepto del sujeto que se autodisciplina. Porque si tengo sujetos que están autodisciplina, tengo sujetos que piensan y esos sujetos son peligrosos. No tienen que pensar. Entonces, todo lo que tú ves en la escuela es mediocridad y bastante pobredumbre
ya muchas horas sin clases. Cuando tú hablas con los niños, te dicen que pasan muchos días sin clases, que el profesor nunca no llega, que se enferma y todo eso. Lo mismo que nos pasa en nuestro establecimiento de salud. O sea, tenemos una alta rotación de médicos, ¿cierto? Hoy día en el Cefán, Lampa, yo soy de Lampa, nosotros es casi imposible a veces conseguir horas. O sea, los llamados a las 11 de la mañana, a las 11 son los llamados para pedir horas en nuestro Cefano, ¿no ves, saber? La vez ahí estaba hablando. Y cuando tú pides hora, o a las 10 no me acuerdo, pero es imposible. Y es imposible por el número de inscritos, no porque los trabajadores no estén trabajando, están trabajando de forma intensa, pero el número de inscritos es tal que la oferta de salud es imposible que la satisfaga. ¿Por qué estoy hablando de esto y hablando de género? Porque no es diferente. La violencia contra los pobres es la misma violencia contra las mujeres. Y afirmo esto porque no todas las mujeres son violentadas. Usted va a decir, no, todas las mujeres vivimos esto. Es imposible que vivamos todas las mujeres esto. Porque como hemos afirmado en algunas otras clases, no es lo mismo criar a un hijo o a 3 hijos sola, con ayuda de tu mamá, y con el jardín infantil o lo que haya cerca, a criarlo con 2 parvularias. Usted me dice, ¿cómo es eso? Las personas con dinero contratan parvularias, no técnico en párvulo, contratan parvularias para sus casas para criarlos. Entonces, no es lo mismo, no estamos hablando de la misma situación. La opresión de una mujer pobre no es el mundo de las mujeres ricas de este país. Y no es lo mismo ser una mujer negra en este país y pobre, no es lo mismo ser una mujer vieja en este país y pobre, no es lo mismo ser una mujer indígena en este país. Y no es lo mismo ser pobre, negra, no es lo mismo ser pobre, indígena y mujer, no es lo mismo que los otros seres humanos. Entonces, la situación de violencia contra las mujeres se va a definir también en su contexto, pero el contexto siempre mayor de esa violencia es el contexto de la pobreza y es el contexto de estar subordinados en general. Ahora, se duplica y triplica la violencia, por supuesto que se duplica y triplica, ¿ya? Entonces, la violencia que ejerce el dueño de una empresa, el jefe de un hombre contra ese hombre, esa violencia, por supuesto que la va a ejercer contra su familia y la mujer, feamente, a uno lo podría considerar, lo va a ejercer contra sus hijos. Ya la mujer golpeada va a golpear a sus hijos. ¿Ya? Es un modo de venganza, ¿no? Entonces, la violencia, si bien es una violencia que tiene responsabilidades individuales, que así se penaliza en el sistema chileno, no es menos cierto que es una violencia social e institucionalizada. Entonces, que tiende a buscar fórmulas de no, de medirlo y controlarlo, cosa que no nos matemos, pero que evidentemente está enraizada en nuestros tipos de relaciones laborales. Y me gustaría saber qué piensan ustedes respecto de eso. Y ejemplos de violencia contra las mujeres dentro de las instituciones. Por favor, ejemplos que conozcan. Anótenlo ahí. Soraya, Lorena, Carla, Rosa, Manuel, Pamela, Mabel, María, Tania, Elga, Yain, Valeria, ¿sí? Violencia, poder, económica, psicológica y sexual. Ya, gracias Daniela. ¿Me puedes dar un ejemplo específico de eso en el trabajo? ¿Qué ejemplo podemos dar de violencia? Los sueldos en los trabajos, ya, esa es una pregunta porque hay que aclarar. En los trabajos en salud, ¿hay violencia en el marco de los sueldos? En diferenciación por género, ¿lo hay? ¿Existe eso o es otro tipo de violencia? Alguien más dijo otra cosa y se me salió el mensaje.
hago la pregunta de nuevo. Al tomar decisiones, al dar opiniones. Daniela dice que hay violencia al tomar decisiones, al dar opiniones. ¿Hay alguien de aquí? Los sueldos no. No, los sueldos no. Gracias, Catherine. Eh, ¿Hay alguien de aquí que como mujer haya sentido violencia por dar opiniones? Sí, la Soraya dice que al dar opiniones son varios. Un tipo de violencia es, por ejemplo, el hostigamiento reiterado de las cargas laborales. ¿Es mayor con las mujeres? Ah, violencia de la jefatura, dice acá una compañera. ¿Ya? ¿Las cargas son superiores en las mujeres? ¿La carga laboral? ¿Los pacientes? Lo que me están dando como ejemplo, lo que estoy viendo, ya, aquí hay uno interesante, hay dos, de la Lilian Navarro y otro que se dijo con la doble presencia igual. Ya, ok. Ahí sí lo entiendo. Tenemos doble presencia, tenemos cuidado de los hijos, permiso al cuidado de los hijos, y alguien dijo algo sobre dar opinión sin ignorar invalidez social. Claro, me están diciendo varias veces eso, esto de dar opinión, parece que cuando las mujeres dan opinión, vale menos que las opiniones de los hombres. Eso es lo que me están diciendo, ¿cierto? Voy, mientras contestan esto, sí, gracias, Rosita. Entonces, primero la doble presencia. O sea, es evidente, ¿ya? Que si yo tengo una labor acá y llego a mi casa y tengo otra labor, o sea, el sistema está siendo abusivo porque los hijos muy míos serán, pero los hijos son de un cuidado también especial de la sociedad. Por tanto, a mí se me debe brindar la forma en que esto sea, parece que no es realista, y se les haga mucho en cara a las mujeres. ¿Me puedes repetir, Marcela, lo que dijo la compañera de la forma? Chica. Ya, Inmediatamente. ¿Cuál ya. compañera? eh, Mira, vamos a tener que leerla uno a uno porque se volvieron locas aquí Ya, contestando. mira, voy a ir desde los pacientes. Dice, Ya, cuando uno pide permiso por el cuidado de un hijo, dice Lilian, Daniela dice, la carga tiene que ver también con la doble presencia igual. La Pilar dice, especialmente por diferencias políticas, también hay una discriminación ahí. Al dar opiniones y ser ignoradas, invalidez social, valida más la opinión de un hombre que la de una mujer. Betsabe dice, sí, dice, generalmente cuando la mujer tiene un rol de dirigente, la opinión no se valida. Ella lo habla desde su experiencia dirigencial. La Soraya dice, los usuarios hacen diferencia entre el trato de mujeres al trato de un espérame, hombre. espérame un La poquito. Emma, Entonces, espérame un poquito porque vamos a ir viendo por parte. Primero, no te olvides dónde vamos. no, no, Dice no. acá, sí. Bueno, primero dijeron la doble presencia, por supuesto, hay una acción abusiva que es social, ¿cierto? En el marco y a más escasa solidaridad institucional respecto a la doble presencia, porque casi que falta que nos digan que por qué se nos ocurrió tener hijos. O sea, eso yo también lo he vivido y es así, como que uno tiene que pedir permiso por haber tenido hijos. Cuando, o sea, yo cumplo, ¿ya? Con mi deber de reproducción social. Y eso es y una obligación de la sociedad, toda ese cuidado, no solamente mía. Bueno, y tengo que dar permiso. De dar opinión, hay dos cosas. Aquí se mencionó que una por pensar distinto y otra las diferencias políticas. Entiendo que lo que se está diciendo aquí es el castigo por pensar distinto a la opinión política, ¿cierto? Eso lo parece que se manifestara. Que es un Exacto, tema que traspasa el evento de ser mujeres. Sí, así es. porque es el tema de quién ganó en la alcaldía este año. O sea, y por tanto todos los otros, todos los comunitarios castigamos o todos los RN, chao. Entonces, el sujeto que pensó distinto, o sea, como no vale pensar distinto, ¿no? No vale pensar distinto y no hay respeto a esta diferencia de opinión. Porque todos saben, te viene la patar el poto si tú pensaste distinto y aquí te quedaste. Si es posible, sin pega, ¿no? Y los que no quedan sin pega están con pega, están por concurso, sin embargo, igual están con miedo, ¿no? Porque lo pueden sumariar o puede pasar cosas, ¿cierto? Ok. Y ahora sigue Marcelita. Dice, los usuarios, violencia sexual, dice, ocasiones, o en ocasiones debe decir,
de parte del jefe, mi jefe enfermero, dice, de parte de mi jefe enfermero, dice. A ver, Psicología, ahí. amos Ya, decir, veamos la violencia dice sexual. algo. Me da la impresión de que ella quiso colocar que tiene violencia de su jefe, que es enfermero, que Sí, sí. psicológicamente la amenaza si ella dice algo. Quiero entender que dijo eso la Erna Fuente Alba. Eh, la Elga dice, la frase separa el trabajo de la familia, escuchaba muchas veces eso, me parece que no es realista y la saca mucho en cara a las mujeres que son madres. Perdona, Marcelita, la compañera que dijo eso, por favor, bueno, ya que lo La de mencionó la acá, violencia sexual, sí, que nos sí. clarifique Entonces, bien qué es lo que es. no, 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 Erna, no, 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 o no, no, sea, no, no debe que clarificar no acá. nos clarifique nada. Ahí, aquí no, sino que por favor se acerque los dirigentes o dirigente a conversar con la compañera en una conversación privada para saber qué pasa, ¿ya? Porque es una cosa que hay que defender de inmediato. Sigue nomás, Marcelita. Exacto, claro. ¿A qué se refiere ella? Pero que lo tiene que ver en forma personal con su Sí, sí, sí. dirigente de Sí. base, que no sé a qué, dónde ella pertenece. Ahí para que lo vean después, por favor, ¿ya? Sí. Ya. Dijimos la frase separa el trabajo de la familia. Me parece que no es realista y la saca mucho en cara a las mujeres. Dice, Jane dice, cuando tú tomas una decisión por tu pega, te degradan. O sea que no puede ella hacer lo que, no puede tener iniciativa. Ujú, Alejandra Parra dice, menoscabo por la condición física, por ejemplo, si hay obesidad en la mm, funcionaria, es linguneada y descalificada. La Angélica dice, violencia psicológica cuando uno pide permiso por ser mamá y la jefatura no es madre. mm, Sí, entendimos que era violencia. Menoscabo por pensar distinto. mm, Y la Soraya nos dice diferencia política, diferencia de opinión con tus jefes. A veces son amigos y porque tú tenías una diferencia con una de ellas, tus jefes no son objetivos, te califican mal, como más al amiguismo. mm. Madeleine nos dice que me ha tocado que priorizan funciones a los hombres técnicos porque creen que uno no es capaz de hacerlas. Eh, Mm, qué interesante eso. Sí. claro, la Dani Gómez dice hay violencia entre pares, desde malos tratos hasta injurias, Mm, pero sí lo ha presenciado, no es su caso, pero sí lo ha presenciado ella, Clara. ujú. Esas hasta el momento, Ya. Carmen. O sea, gracias por abrirse y por contarnos estos temas, porque habla de una situación que pareciera que escapa pues que la violencia hacia nosotros también se da, de jefatura, sí, estoy absolutamente de acuerdo. Porque es una violencia generalizada, o sea, está instalado un modo de proceder violento, ¿no? Y supuestamente y con la modernización del Estado, se suponía que estos temas se iban superando y efectivamente ha aumentado, por ejemplo, el marco de la denuncia. Y ahora, tengo la sensación, mi sensación es que a nivel de atención primaria, esos procesos han sido más lentos, ya a lo que es en el funcionamiento de hospitales, porque en el caso de los hospitales es una enorme cantidad de denuncias que ocurren por acoso sexual, acoso laboral, etcétera. No siempre se llegan a puerto, pero sí está la posibilidad de la denuncia y eso hace que los depredadores o depredadoras, ¿cierto? Porque aquí hay depredadores sexuales, ya los acosadores o acosadoras laborales lo piensen un minuto. No sé, siempre me da la impresión de que en el caso de la atención primaria, la posibilidad de hacer operativo, pues estoy hablando solamente en temas de acoso laboral y sexual, y pensando en hombres y mujeres, la posibilidad de hacer operativo, la denuncia, me da la impresión de que como los mecanismos son más difíciles. ¿Ya? No sé si están de acuerdo los dirigentes o dirigentes que están presentes acá. eh, ¿Es tan factible hacer una denuncia, Marcela, Betsabe, no sé quién más está presente acá en la atención primaria?
Sí que se se puede investiga hacer el una tema, denuncia, pero es súper difícil, sobre todo cuando son jefaturas, ¿ya? porque las jefaturas generalmente tapan esta situación. Si no es, por ejemplo, eh, si la funcionaria se acerca a nosotros, porque generalmente cuando hay un acoso sexual o hostigamiento laboral, las funcionarias se asustan mucho. Y Mm, cuando uno les dice, entrégueme el documento para yo con este documento y usted poder ir a formalizar esto o subir a la plataforma, no lo hacen. Hay una plataforma hoy en día para todo este tipo de agresiones que se va directamente al servicio, que es anónima. Y ya. la tienen en todos los spam y nosotros ya hemos hablado de eso en varias oportunidades que hemos tocado este tema. Y hay un personaje, un funcionario a cargo de esa plataforma para subir esta denuncia y es anónima para el funcionario que la sube. Pero no todas las personas la saben, no toda persona lo quiere hacer por el hecho de la reprimenda que viene después, sobre todo si jefatura. Ya, perdona, porque no hay protocolo, porque uno debiera, o sea, el protocolo debiera Sí, pues decir, está el protocolo de consultorio seguro. pero espérate, el protocolo debiera decir además, o sea, se me ocurre a mí, que los funcionarios por el evento de denunciar no van a tener ocurrencia de castigos. ¿Eso lo dicen o no en alguna parte? No, no lo dice Ya, en ninguna es que parte. yo creo que tiene que haber acuerdos mínimos porque evidentemente la gente no se va a pronunciar en la medida de que suponga que va a ser castigado, porque es absurdo, o sea, me persiguen y además después si los denuncio me castigan, o sea, es como el colmo de la tontera, ¿no? Lo Perdón, que pasa es que estos protocolos, Carmencita, no los hacen con los dirigentes sindicales. Y ahí ya, la gente tiene que estar súper clara. Los protocolos generalmente se bajan desde el servicio, o sea, desde el ministerio, ven como algo general, el servicio baja esa generalidad de protocolo y después cada comuna la toma y hace un protocolo, se supone que debiera hacer todos los protocolos iguales, pero lo hace a su medida. Y los hacen lamentablemente, lo hablo por lo menos en mi comuna, sin estar presentes muchas veces los dirigentes, y después te lo muestran nomás, ya mm, hecho, ya mm. aprobado por el Bueno, consejo y todo. yo creo que esa es una de las pegas que tiene que trabajar la dirigencia. O sea, porque la obligación de mi dirigente es que me defienda, pues si no, no sirve. Prefiero no votarlo. ¿Me entiendes? Claro, Si no es capaz de levantar, entonces uno de los temas, aquí a los alumnos, no a los dirigentes, uno de los temas, queridos compañeros y compañeras, es que sus dirigentes vayan y defiendan sus intereses. Porque en el caso nuestro, nosotros hacemos la denuncia y están todos los dirigentes mirando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién están nombrando como representante? nosotros no es que no hagamos la denuncia, Carmencita, Sí. las denuncias se hacen iguales. No, sí Nosotros, la no me refiero denuncia, a eso. No me refiero a eso. Lo que me estoy refiriendo es que mi dirigente o dirigente tiene que estar en el ejercicio de la construcción, porque si sí, no, no hay defensa de intereses. pero no, pero independientemente de eso, si ellos te Mm, bajan o no el protocolo ya hecho, el dirigente, por lo menos nosotros, en el área norte, tomamos a los funcionarios, los llevamos a qué sé yo, a carabineros a que pongan la denuncia y después se protocoliza eso y se lleva a la H, sí, independientemente del protocolo de acción que tenga el municipio. ¿Me sí, entiendes? Pero ok. sí los dirigentes siempre estamos detrás de los funcionarios. Lo que yo te estoy aclarando es que no siempre los funcionarios quieren hacer No, por o supuesto. quieren hacerse parte de esta denuncia porque saben que independientemente uno los defienda o no, uno no es laboralmente la jefatura. Por lo Claro. tanto, no, yo no me puedo hacer cargo de lo que le diga el jefe. ¿Me entiendes? Mm, Sí sí, puedo decir que el jefe está hostigando después, pero yo no le puedo decir al jefe, no puedo pensar como piensa el jefe, entonces no puedo no. saber cómo actuar ese jefe. Pero No, sí, pero lo que dices por lo tú menos es lo que en el área tú norte se estás ha dado más diciendo. hincapié a eso, y yo como conozco a todos los chiquillos del área norte, a todos los dirigentes sindicales, sé que que todos los dirigentes son súper aguerridos, siempre han estado detrás
de las denuncias de acoso sexual o laboral de cada funcionario que hemos tenido. La Elga decía que había cambiado un poco, o sea que la cosa, no sé si para bien o para mal. Elga, ¿a qué te Pero refieres es que tú? hay muchos, espérate, Sí. me quedé me quedé con la violencia, pero acá había un compañero que decía que Mm. por ser el varón, valga la Ah, redundancia, Darwin. Darwin dice que también la violencia para ellos es igual que a las mujeres Sí, y que también se da. Eh, sí, Después Rocío dice que maltrato de jefatura nueva hacia cargos más bajos, por ejemplo, de un enfermero que recién llega hacia los TENS. sí. El Juan Reyes dice, la violencia en general, cual sea, se comienza cuando los futuros profesionales llegan a su primer internado y son violentados por sus pares que en el momento tienen mayor rango, título, etcétera. Mm, Daniela dice que a veces las denuncias no llegan a nada. Eh, Dice por ser mayor, Pilar, por tener dolores, no sé, por la edad, a veces por no poder hacer algunas labores teniendo muchos años de servicio, también son sí, discriminadas. sí, Dice que las jefaturas se escudan entre ellas y eso sí es verdad. Eh, Blindaje, exacto. sí, sí. La Elga nos dice, no soy dirigente, pero por experiencia de otras personas he visto que ha sido muy difícil, pero Mrs. Fan, eso ha cambiado en los últimos años. Quiere decir que sí se están tomando o haciendo cargo de esas situaciones. La Paola Vara dice actitudes y comportamientos de hostilidad, humillación, no solo por parte de personas con jerarquía, sino también por parte de nuestros compañeros. También funcionarias antiguas eh, con enfermedades son discriminadas, dice. Em, Rosita Ramírez dice, se realizan denuncias, pero es todo lento y muchos no denuncian porque es engorroso y miedo a las represalias, como nos estábamos diciendo. Mm, Darwin dice, tal como dice, las denuncias quedan en nada y el funcionario es el que es el que es cambiado a otros servicios en castigo. Valeria dice que ella como dirigente debemos hacer el acompañamiento. mm, Eh, Mónica Troncoso dice, siempre la persona involucrada sabe que va a perder y va a ser hostigada, por eso que no hay denuncias, no denuncian, dice. Madeleine dice, muchas veces, aunque nuestros dirigentes nos apoyen, como funcionaria, da miedo realizar las denuncias, ya que se sabe que siempre habrán represalias. En lo personal fui desvinculada de un centro solo porque la encargada del centro no le agradaba, y a pesar que esa encargada tenía muchas denuncias por acoso, maltrato, nunca se hizo nada. Eh, Juan José dice, un tema es la denuncia que puede hacerse, pero cuando llega a los jueces se archiva. mm. Juan José es dirigente de Quilicura. Silvia dice, estas denuncias también pueden hacerse a mis pares. Si hay una compañera que a varias otras colegas, incluyéndome o gritoneando delante del usuario. No sé si Silvia está haciendo una consulta, me parece que sí. Sí, Silvia. También se puede subir en esta plataforma la denuncia a los compañeros, es a toda persona. La Daniela dice, es una oportunidad, o sea, perdón, dice, en una oportunidad escuché en una reunión que si hubiese una denuncia, por ejemplo, por acoso sexual, la víctima también sería removida de su lugar de trabajo, es el mundo al revés. Silvia dice, sí, gracias, que era esa la consulta, de que sí Eh, se puede hacer las denuncias por la plataforma, sea quien sea, sea tanto usuario, funcionario, jerarquía o sí, pares o más oiga, yo abajo. creo que aquí es donde tiene que entrar a funcionar el tema de la protección, porque se supone que en el acoso sexual la víctima no debe ser removida. Ya, eso es lo que manifiesta la ley, por tanto, eso no debiera ocurrir si los sindicatos protegen, si actúa el abogado debidamente, etcétera. O sea, es lo que decía una dirigente, el acompañamiento. A mí, mi experiencia, eso dijo, sería removida. No entendí lo que... Eso aclara la Daniela Carmencita, dijo, eso se dijo, sería removida al igual que el victimario. O sea, iban a cambiarlo a los dos. El tema es que sale la víctima igual castigada, dice. Se supone que no.
que no debiera ser removida, eso se supone, ya, porque no debiera ocurrir ese castigo. Así yo lo entiendo, lo que es la inspiración de la ley. Eh, José claro, Álvarez, que es de Lampa, que es un dirigente, nos dice, hay muchas denuncias, pero al momento de confirmar, el dirigente se siente atado de manos, ya que muchos compañeros desisten de hacer la denuncia. claro, o sea, eso también es como, eso es bastante común, ¿cierto? Perdón, estoy sacando agua porque me dio sed. Y en este tema, a ver, yo voy a decir, porque yo he sido denunciada y he hecho denuncias, me ha pasado de todo eso, y he hecho denuncias a médicos. Y, y bueno, fuera de odiarme los médicos y de ir a un sumario largo, 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 y sumamente largo, no se llegó nunca a nada. Y después, tal como cuenta la gente, he sido como castigada el sistema por andar haciendo denuncia de médicos. Mm. De hecho, le hice un poema a uno de esos médicos, se llama El Burócrata. Mm. Entonces, bueno, no queda bien parado el médico. Entonces, en este tema, eh, yo sí creo que hemos ido en avance. O sea, es más fácil hoy día hacer una denuncia de lo que era hace 15 años, que ni siquiera era pensable, ¿no? Eh, a mí no me ha ido bien y sin embargo tengo la sensación de que es más fácil hacer declaraciones, o sea, hacer efectivamente la denuncia. Y sí, es cierto, los sistemas te castigan. Ahora, algunos de nosotras somos viejas y nos han castigado muchas veces, como otras veces nos han premiado, y en algún minuto salimos de esa lógica. ¿Ya? A veces razona el sistema, pero no siempre ocurre. Es difícil, estas son instituciones bien complejas donde todavía la cuota personal de la opinión de un sujeto parece que vale más que la lógica de instalar y de actuar de acuerdo al reglamento, de acuerdo a la ley. Uno supondría que deberíamos actuar de acuerdo al reglamento de la ley y no siempre ocurre eso. Ahora, yo insisto que uno debe apoyarse con sus asociaciones. Y Cecilia tiene una consulta, algo quiere escribir ahí. Con la Estaba jefatura. muteada, dice, ¿y qué pasa cuando una jefatura que maltrata es amigo de los dirigentes sindicales? Le pasó a una compañera que denunció a la jefatura que hacía acoso y maltrato laboral, pero las personas de la asociación la defendían y justificaban. Chuta, eso es grave. Sí, pues eso es una cosa muy compleja, ¿no? Claro, No importa porque es ahora. un acto, si me permites, Cecilia creo que hizo, Celilia, Sí, no sé, si Cecilia. me, Calfún, si me permites responder, Carmencita, es un acto antisindical, sí, porque el deber del dirigente sindical es defender a su funcionario, a los funcionarios asociados a todo orden. Y no puede haber una discriminación porque el dirigente sindical sea amigo de la jefatura. Por Mm, ningún motivo el dirigente tiene que eh, justificar o defender a la persona que está acosando o que está maltratando a un funcionario. mm, Si pasase eso, usted tiene que denunciarlo. Y mm, hay muchos mecanismos para denunciar a ese dirigente sindical que está haciendo un acto antisindical, porque la labor mm. de él no es defender a las jefaturas, es defender al funcionario maltratado O y sea, sí, acompañar en esa defensa al funcionario maltratado. claro, o funcionaria. Mira, yo estoy de acuerdo contigo. Ahora qué difícil, ¿no? Qué difícil porque uno piensa en sus dirigentes y les tiene respeto. Entonces de repente el mundo se empieza a caer a pedazos porque se te caen los dirigentes, o ya se te cayó el jefe, se te caen los dirigentes, bueno, y a veces uno no siempre tiene la fuerza y estar siendo acosado o acosada es un acto que a las personas le infunde mucho miedo, o sea, el acosador, la acosadora sabe a quién se lo hace. ¿Ya? Y
no sé si ustedes saben, la violación, por ejemplo, no ocurre en las niñitas lindas, ocurre con mujeres viejas. O sea, ocurren con personas enfermas. El abuso muchas veces ocurre con niños enfermos. O sea, el abusador, el acosador, el violador o violadora o acosadora, abusadora, lo hace con personas que muchas veces no pueden defenderse. Entonces, hacen abuso de esa fragilidad que tiene el otro. Mire, yo no sé, porque no fui llamada a hablar sobre la legalidad en torno a esto, ¿ya? ¿Cómo se responde frente a esta situación en esos marcos? Yo lo únicas cosas que sé es cómo uno sobrevive a estas situaciones, o sea, eh, la dignidad va por delante, o sea, nadie tiene derecho ni a tocarme, ni a gritarme, ni a maltratarme, nunca. Ni a mí, ni a mis compañeros, ni a mis compañeras, ni a mis hijos, ni a mi esposo, ni a mi hermana, nadie. Eso en primer lugar, y es absoluta tranquilidad no puede. No, no, nunca, nunca. Aclarado ese punto, ya, las relaciones humanas tienen que ser relaciones saludables y racionales. Entonces la irracionalidad no debe ser aceptada. No puedo tener un troglodita gritándome. Eso no puede ser aceptable. Y tengo que enseñarle o trabajar con mis compañeros y compañeras que esas cosas no son aceptables en las conductas humanas. Entonces, el acto civilizatorio es un acto en común que yo hago con mis compañeros y compañeras de trabajo, donde no vamos a aceptar conductas inadecuadas. Y si eso lo tengo que hacer sola, lo haré sola. Y después mis compañeros me seguirán. Pero uno debe aceptar, ¿ya? La violencia, en ninguna forma. Porque cuando uno está con las mamás y la mamá le pregunta, y señorita, ¿le puedo dar una palmadita de vez en cuando el cabro chico? Antes uno decía que sí, la respuesta es no, nunca. Los niños no se golpean, ¿ya? Y no deben ser golpeados. Y no es una manera de corrección, significa que estamos muy estresados y que no sabemos qué diablo hacer con este tema. Por tanto, no es la regla general, no es permisible aceptar violencia y no debemos generar violencia y las personas no deben ser gritadas. Aclarado esto, eh, nadie, un funcionario de grado superior o jefatura, por supuesto que es un acto de violencia que te tira en la puerta, nadie te tiene que tirar a la puerta. Un funcionario es la persona llamada, ¿ya? A tener el máximo respeto. Ese es la persona que, por ejemplo, ante el caso de un abuso de un niño, es la persona que tiene que ir a hacer la denuncia, porque representa a la institución, ¿ya? Por tanto, es que dado que está centrado en esa persona, ¿ya? La vocación global de la institución, ¿cierto? Estatal o municipal, al servicio del pueblo, ¿ya? Uno tiene que estar a la altura y dignidad del cargo, si no mancha esa dignidad, o sea, lo que mancha es la voluntad popular. Por tanto, la actuación no es en respeto a mí mismo, no es solamente en eso, es en respeto a lo que represento. Yo represento la voluntad popular de las personas que están ahí por las que a mí me pagan para servirla. En función de eso, tengo que actuar con ese nivel de dignidad y nadie puede venir a amenazarme, nadie puede venir a asustarme, nadie puede hacer mi vida a cuadritos y ya pasamos esa época. O sea, aquí no hay dictadura militar, ¿ya? Entonces no debe el otro actuar de esa manera, ¿ya? Y no estoy hablando de signo político de esas personas, porque lo más bien compañeros que son de izquierda a veces actúan en forma muy violenta y asimismo personas que son de derecha a veces actúan de maneras muy violentas, ¿ya? Esto es como que traspasa culturalmente a todos. No, las conductas violentas no deben ser aceptadas. Entonces, eso es como el primer patrón, ¿no? Ahora, ¿cómo me enfrento a ello? ¿Ya? Porque tengo miedo. ¿A qué tengo miedo? Tengo miedo a perder mi trabajo. O sea, eso es lo que me asusta, ¿no? De repente dejar de percibir mi sueldo con el que como. En función de eso, claro, uno debe mantener la calma, tratar de mantener la racionalidad y en ese mismo lógica argumentar.
primero a mi sindicato para que me ayude y me proteja, a mis compañeros. Acá nuestro objetivo es que nos paguen el sueldo. Es cierto que estamos al servicio, ¿cierto?, de la localidad, del territorio y la población, pero mi primer objetivo es la sobrevivencia. En función de esa sobrevivencia, ¿ya? Usted no puede atentar, ¿ya? Extorsionándome con que me bajar la calificación si no hago lo que usted dice, porque no es una manera de actuar decentemente. Entonces yo creo que uno también tiene que llamar a la decencia y si no obligar a veces a las personas a actuar decentemente. Hay actos de fuerza que no son golpeando a las personas, ¿ya? Hay actos que son muy honrosos y que es mantenerse firme y mantener la posición firme, escriturar, denunciar, coordinarse con los amigos, con los compañeros, actuar en conformidad hasta el fin, ¿ya? Hasta que la cuestión se resuelva. Y la gente entre en razón. Si eso no me estamos hablando, entrar en razón. Nunca nadie nos ayudó y yo me cambié de asociación a Facicum. No sé de qué están hablando, pero entiendo que algo pasó ahí. Entonces, cómo logro transitar de mi miedo, de mi temor, que es un temor real y, y respetable, a esta otra actuación? Ya, lo vamos a dejar para unos minutitos más mientras vamos al baño y tomamos agua, todas esas cosas. ¿Ok? Sí, son las 7, chiquillos, y vamos a tomar 10 minutitos de recreo, como siempre, para que vayan a tomar un tecito, se les ocurra más preguntas, más consultas, y vayan al pipi room. No, Eso. si tenés una pregunta, ¿cómo transitamos? ¿Cómo transitamos ahí del miedo a la denuncia? Exacto. Así que vayan Exacto. pensando en las respuestas, chicos, si quieren ir escribiéndolas, después las vamos a leer todas. Así que Ay, mientras tanto vamos con 10 minutitos de break para descansar un poquito. Ya, Carmencita, vaya nomás. Ya. aquí Estamos, estamos. Carmencita. Ya tenemos una respuesta de Pilar a la Ya, consulta. Nos dice Pilar que podemos perder el miedo capacitándonos, de esta forma saber nuestros deberes y derechos, mostrando leyes a los que no las conocen y siempre actuando con respeto y ojalá con otra persona presente. ok. Entonces, una de las primeras respuestas que nos da la compañera es capacitándonos o informándonos, ¿cierto? Bueno, este cuidado, ¿no? Eh, como cuando, yo no sé, esto es una situación muy particular, pero te amenazan, la estoy grabando, entonces usted siempre recuerde esto, se dice lo siguiente: no le autorizo a que me grabe, ya eso permite después la demanda. Entonces, una de las cosas que hay que hacer es informarse. Ya, ¿qué otra cosa? Informarse o capacitarse, dijo la compañera. ¿Qué otra cosa podemos hacer para perder el miedo? ¿Qué más se le ocurre a lo que está presente? ¿Se le ocurre algo a la Laura, a Lorena, a Guillermo, a Silvia, a la Betsabe, a Samsung, a Soraya? ¿Algo van Silvia, diciendo ahí? enfrentar, dice Silvia. Enfrentar, ok, enfrentar. ¿Qué significa eso, enfrentar, Silvia? ¿Qué es lo que piensas tú o sea, qué es lo que tú defines como enfrentar? Perdón, estaba estornudando, entonces estoy así, estoy buscando algo. ¿Qué significa enfrentarse Soraya para... dice en forma personal, ¿Mm? sí, la Silvia todavía con los jefes, los compañeros Parece de que la sociedad. la Silvia quiere decir José algo. Álvarez dice, el miedo se pierde cuando conoces tus deberes y derechos. Ya, La Silvia, tendría que, Emilio, si puede desmutear a la Silvia, porfa. En el mismo chat está, ¿ya? Para poderlos desmutear, porque si no, no vamos a saber. Emilio,
si puede desmutear a Silvia, porfa. Eh, Parece que no está escuchando Emilio, la persona de soporte. Te pediría, Silvia, que escribas tú mejor. Escribe en el chat, porque no te podemos escuchar. Escriba en el chat lo que nos quiere decir. La Soraya nos decía que en forma personal la capacitación, pero eso ya lo dije. Sí, José Álvarez, enfrentar la situación del momento, dice la Silvia. sí, 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 La sí. Alejandra dice, en base a mi experiencia personal, empoderarme de la situación y hacer la denuncia, pero eso se permite a través del conocimiento de mis derechos y mis deberes. Perfecto. Ezequiel nos dice trabajar en equipo cada situación. Y Ok, Silvia nos sigue complementando su respuesta y dice enfrentar la situación del momento, ya sea con mis pares o jefatura. ok. Bueno, podemos ver que es posible, ¿no? Una de las cosas más importantes es la que están diciendo ustedes, o sea, tengo que saber en qué mundo me muevo. Ocurre una cosa muy singular. Muchas veces nuestras propias jefaturas no saben el mundo legal en que se mueven. ¿Ya? Entonces, una de las cosas que uno tiene que representarle al superior, ¿ya? Cuando tenemos estos superiores, es lo que dice la Jessica, tener muy claro y manifestarlo tranquilamente. Mire, tengo que anunciar, porque hay una cosa que te dice la ley, ¿ya? Que le dicen todo marco del estatuto, ya sea el estatuto municipal o el estatuto de funcionario del Estado, es que la relación laboral hacia tu superior no es incondicional, está condicionada. ¿Y por qué está condicionada? Está condicionada en función de si se cumple con el deber, si se cumple con la ley y si no se está haciendo una falta o una actuación penalizable. Por tanto, se supone en un estado ideal que estamos en igualdad de condiciones, solamente que en este minuto a usted se le está dando la encargaturía de jefe, es por este momento, o jefa. Y eso es transitorio. O sea, cualquier otro podría hacerlo. En ese marco, y lo que todos estamos en función y apegados al concepto de la ley. Por tanto, lo primero que debo saber como funcionario o funcionaria es la ley. Eso es el primer ejercicio. Ahora, bien dice Ezequiel, cuando si lo sé en grupo, mejor todavía. Por supuesto, porque me siento acompañado y acompañada y tengo testigos para ello. Hay otras opiniones más, dice ahí, me parece. Sí, ¿Lo sí, puedo? hay hartas opiniones más. La Jessica nos decía que era importante saber sus derechos y tenerlos claros. La Rosita dice también ser asertivos y no caer en provocaciones. La Exacto. Jane dice, el miedo se perdería si nos apoyamos entre compañeros cuando existen malos procedimientos Ok, y remeten en contra de nosotros. sí, Como es el dicho, nos aclara la Jessica, los jefes pasan, pero los funcionarios van quedando. exacto. Y tal cual es, tal cual es. El cargo de jefatura es bastante pasajero. Sí, sí, La estamos. Laurita dice, pienso que la comunicación es base de toda buena relación y la veracidad de hechos frente a las jefaturas y, por supuesto, conocer nuestros derechos. Sí. Eso es muy interesante y es una cosa que yo aprendí siendo vieja. Pues yo me siento vieja todo esto, o sea, siento que han pasado 1000 años desde que ingresé al servicio. Y es interesante eso porque uno aprende a lenguajear. ¿Cómo lo hace uno cuando es joven, inexperta y apasionada? Y es como se vuelve así como demente y desbordante. Ya, entonces uno aprende a mesurarse, porque no siempre escucha al otro, ya, no siempre ordena el pensamiento, no siempre es respetuoso, a veces uno en su precipitación, ya, pasa a llevar al otro, porque palabras traen palabras y entra en enredo. Entonces uno, antes de hablar, ha de pensar.
y cuando lo piensa lo ordena primero. Entonces, esta persona viene para acá, una persona joven, está en mi jefatura, yo tengo 1000 años de circo, y viene y hace, primero hace las apreciaciones que hacen las personas cuando somos jóvenes, ¿cierto? No, y esta gente no trabaja y te lo manifiestan, pero usted no está produciendo lo que es necesario para producir, te lo dirán en palabras más lindas, menos lindas, y empiezan con ese tipo de manifestaciones, y después con aclaraciones de cómo debieran hacer las cosas, personas que no han hecho nunca esas cosas, ¿ya? Y que no saben cuáles son los ritmos y las condiciones de trabajo, y donde el contexto no es lo que se piensa, sino que estamos bajo la presión política, estamos bajo la presión de los, a veces los partidos, del público, de todo, ¿no? Entonces, ¿cómo yo devuelvo ese mensaje al otro, ¿ya? Aclarando el contexto. ¿Cómo logro lenguajear de otra manera lo que el otro me dice, pero aclarando mi propia situación? ¿Cómo logro argumentar de una manera que sea creíble? Bueno, en primer lugar, no me río cuando lo manifiesto, ¿cierto? Ni me enojo cuando lo manifiesto. Tengo que tener control de mí mismo o mí misma. Y luego tiene que ser de fácil comprensión para el otro y con una conclusión. Y hoy día tiene que ser en corto porque la gente no escucha para largo, entonces tiene que ser breve. Entonces, en eso, para hacer eso, uno debe pensarlo y ordenarlo. Marcelita, ¿algo más se dijo ahí? Sí, Alejandra Parra nos dice, no, es súper bonito lo que ella dice, ¿eh? No dejar normalizar las situaciones de violencia, es decir, no validar el insulto, la agresión y no perder la capacidad de asombro, súper importante porque nosotros tendemos a normalizar estos tipos de agresiones. Claro, Jessica nos dice, yo creo que hay un punto muy claro, también tenemos que hacernos un mea culpa porque a veces cometes errores y no los asumes, pero eh, no es siempre, nos aclara, pero suele suceder o sí. suele Mira, ocurrir. sí, gracias. Yo voy a hablar de lo que este tema de la normalización. Yo siendo alguna vez fiscal, y fiscal siempre fui muchas veces acoso laboral, que a todo esto, cuando tú haces la investigación, yo recuerdo acusaciones de acoso laboral y sexual, donde entrevisté a más de 30 personas y no había cómo probarlo, porque también la gente con mucha facilidad dice me acosaron. El acoso sexual es una conducta crónica en el tiempo. Crónico significa que en el transcurso, suponga usted, de un año, se manifiestan de manera continua. Eso es crónico, ¿ya? Por tanto, no significa que lo otro no sea un daño, pero significa que tiene otro nombre. Hay una agresión, hay un maltrato, pero no constituye acoso, porque el acoso es una conducta reiterada en el tiempo. Entonces a mí me pasó alguna vez, yo entrevisté a todo el hospital de Tiltil, todo, todo, y no se probó, porque no era, nunca fue, ¿ya? Entonces, porque no puede ser, pues si entrevisté hasta las piedras, ni las piedras pudieron dar prueba de ello. Entonces, y me recuerdo en otra ocasión cuando hice el mismo ejercicio al Hospital San José y se usó esa palabra. Estaba tan normalizado el tema del acoso sexual en un evento específico que la mujer que le ocurrió el evento no lo podía reconocer. Porque era normal, porque era normal hacer bromas así, era normal que se acercaran y te tocaran, era normal esas cosas. Entonces la mujer violentada lo consideraba lo más normal. Entonces solamente, ¿quién no lo consideró así? Unos cabros jóvenes, abogados que lo miraban de afuera. Pero ¿cómo va a ser normal? Me dijeron, señora, ¿cómo va a ser normal eso? Pero las personas adentro lo consideraban normal. Y como había esta conducta, me decía a mí un dirigente, Mauricio Navarro, que habían transcurrido, Mauricio Navarro se llama, sí, ¿cierto? El negro se llama así. Que habían, sí, Mauricio Navarro, me parece que es uno de los dirigentes de FEDEPRUS probablemente. Era tan normalizado el evento que solamente en los últimos 15 años recién se había abierto la puerta para que la gente denunciara. Y como que se habían dado permiso para denunciar. Qué bonito, Guillermo, tu pared. Perdona, nada que ver, pero qué linda la pared del Guillermo. Entonces, cuando está normalizado, es muy difícil salir de la lógica. Por eso uno tiene que, como nosotros venimos de familias muchas veces violentas, de familias donde golpear a un niño es lo normal para criarlo,
venimos de poblaciones violentas donde los problemas se resuelven con violencia y gritos, donde las madres crían a los niños con gritos. Muchas veces venimos de mundos tan violentados, ¿no? Y un mundo que se derrumba porque alrededor nuestro, o sea, todos los días en la televisión nos hablan de guerras, ¿no? Hoy día el conflicto Gaza y Israel. Entonces nosotros suponemos que esa es la normalidad y nosotros no queremos esa normalidad. Por tanto, lo primero que tenemos que decir, no aceptemos la violencia como una pauta normal, primero, ¿ya? La paz primero. Y tenemos que llamar a la paz, y a la paz y al encuentro entre las personas, y a la racionalidad. No puede ser la barbarie, no puede ser la locura así, y no puede ser el castigo por el castigo. Tiene que haber un punto de inflexión donde reflexionemos respecto de eso. Entonces, el primer ejercicio es de uno, ¿ya? O sea, uno consigo mismo en los niveles de aceptación, como dice Marcela, como decía la compañera, de la normalización. No debo pensar que la violencia es normal, no es normal. No es sano. Mi cuerpo me lo manifiesta. No, o sea, mismo, los niños, cuando se ven violentados, se asustan. No puede ser sano actuar con violencia. Marcela, ¿hay alguna otra opinión? Sí, Darwin nos dice, disculpe, pero la persona acusada y que fue víctima de la falsa acusación, después que se comprueba que no era cierto, no recibe siquiera una disculpa por el mal rato y daño psicológico que eso le produjo. Y la Paulita Varas dice, parte de los ricos también, de parte de los ricos, creo que dice, hay violencia, pero nunca se denuncia. Sí. Sí, los ricos también lloran, pero una persona rica puede pagar un psiquiatra 70.000 pesos. Y mira, yo puede ser duro lo que estoy diciendo y también violento de mi parte, es parte de mi violencia de clase, de origen, ya, pero no es lo mismo. No estamos hablando de lo mismo cuando nosotros los COSAM a veces no tenemos quien atienda, los funcionarios no tenemos atención médica, ya, no tenemos atención psicológica. Es cierto, compañera, que pasa eso, pero no es lo mismo. No estamos hablando de la misma. Hay una violencia estructural ahí mayor, sí, que se normaliza lamentablemente. Sí, María Soledad, estamos de acuerdo. Sí, sí. Es un tema interesante. Yo creo que nosotros debemos, probablemente lo que tenemos que llamar a estos compañeros, compañeras, es hacer mayor espacio para esta reflexión. Tranquilo, o sea, decirlo una y otra vez hasta que se nos instale. El concepto, por ejemplo, hoy día nosotros decimos que las mujeres no deben ser violentadas en la familia, y lo siguen siendo. Sin embargo, es algo que podemos conversar. Esto era inconversable hace cuánto, no más de 20 años atrás, ¿ya? O sea, no estaba dentro de la... ¿Cómo es? Pero si es marido, pues de hecho las mujeres cuando uno intervenía en ayudar, la mujer te decía, pero si mi marido puede, si quiere me castiga. Y se iba, ¿no? Entonces, hay conversaciones que se pueden instalar y esta es una de las conversaciones pendientes a instalar. Y que yo creo que incluso va a ser más fácil instalarlo en nuestras instituciones. Es más fácil instalarlo en nuestras instituciones que instalarlo en nuestra familia. Eso por una parte. Y eso también implica, ¿ya?, que podemos lenguajear fórmulas de solución, ya tal como se habla de la mediación y todo eso. Muchas de las cosas en Chile se llevan al ámbito judicial, pues somos un país experto en lo jurídico, todo se lleva, es cuando no te funcionan los sistemas sociales, ¿no? Entonces tienes que judicializarlo todo. Y bueno, hay que conversar más. Las leyes están ahí, sí están a la mano. Ahora, el tema es que no las cumplimos, no se hacen respetar, ¿no? Eso, y por sobre todo, yo creo que dignificar tu función. El primer ejercicio, ¿ya? Para efecto de llamar a una conversación en un marco más o menos de igualdad de condición, es saber que yo soy una funcionaria tan digna de derecho a opinión como usted, jefa. En ese marco, como actúo en dignidad de mi persona, porque tengo la dignidad de mi persona humana, como dijo el chiste, la dignidad de mi persona, puedo sentarme a conversar con usted como adultos, y somos adultos, y podemos conversar como adultos. En ese marco, yo lo respeto, usted me respeta. En ese marco podemos conversar de otras cosas que están fuera de este marco de pega, y podemos hacer otras cosas en el mundo que están fuera de esta lógica, ¿ya?
pero es importante que aquí aclaremos, ¿ya? Que solamente estamos cumpliendo roles distintos. Eso es lo que está pasando acá. Y por cierta habilidad o capacitación o porque usted tuvo la oportunidad, que yo no tuve mi existencia, de profesionalizarse, por ejemplo, o en este minuto usted hace esta tarea, pero en este minuto usted hace esa tarea. 2 cuadras más allá, a nadie le importa lo que hacemos en este lugar. Entonces, hay que actuar con serenidad porque en un minuto, o sea, nosotros todos estamos al servicio de otros, no al servicio de nosotros mismos en este espacio. Entonces, para estar al servicio de otros, tenemos que actuar como cuerpo unido. Y para actuar como cuerpo unido, tenemos que respetarnos entre nosotros. Entonces, bueno, a veces uno, no sé si a usted le ha pasado, educa a su jefatura. Y tu jefatura también aprende. Y si no, va a tener que aprender, ahí sí a la fuerza. Entonces, hay que hacer este llamado. Yo creo que es necesario en algún minuto. Ahí llamo a las dirigentes y dirigentes que están presentes de que podamos conversar estos temas en profundidad y seriedad. ¿Ya? Y quizás es llamar a autoridades, por ejemplo, para conversarlo e instalarlo. Es como el tema de la homosexualidad. Ustedes saben, hace no más de 20 años atrás era chiste permitido. Hoy día no es permitido como chiste. Se instala, ¿cierto? O era permitido el chiste del cojo o del tartamudo. Hoy día es de muy mal talante eso. O sea, es como, es muy mal mirado porque estamos instalando formas de hablarnos, ¿no? Y de respetarnos. Es cierto que en el mundo popular al negro, negrito, ven para acá. Pero eso ya no se hace a nivel social, a nivel público, ¿no? Eso está instalado en algunos sectores y sin embargo poco a poco va desapareciendo. Entonces, hay cosas que los sujetos modifican en su conducta y nuestros niños aprenden muy niños. O sea, tal como nosotros se instaló, mi padre fumaba y mi madre fumaba, yo lamentablemente fumo, pero yo tengo una hija que no fuma y no fuma en convicción. A mí me asombra porque es en convicción y me mira con pena, casi como diciéndome tú que no tienes la capacidad de autocontrol. Y a mí, a mí me da vergüenza ajena y prometo todos los días que voy a dejar mi dependencia y un día lo voy a hacer. Pero ustedes pueden ver cómo nuestros niños, efectivamente, a pesar de la precariedad del sistema escolar, a pesar de toda la mala influencia de la televisión o otro, sin embargo, ellos evolucionan de una manera distinta y son buenos, ¿cierto? Son un futuro bueno y favorable. Entonces, sí que cambiamos, sí podemos cambiar a mejor. La condición, nosotros nos tocaba hablar hoy día sobre el tema de los derechos humanos, voy a ese tema que ya lo hemos tocado, la condición del concepto de humano, de sujeto y sujeto como ser humano, es una conceptualización que ha evolucionado y que nosotros hemos ido creando. Desde un sujeto, que bien dijimos en algún minuto, yo podía comer a otros porque definía que el otro no era humano, a pesar de que se parecía a mí, tenía 2 ojos, pero también los perros tienen 2 ojos y 2 orejas. Pero si yo lo veía desde afuera, eran humanos todos. Y sin embargo, unos se comían a otros porque el concepto es que nosotros éramos más humanos. Es de esa primera situación a hoy ha evolucionado y sobre todo ha evolucionado el último siglo. Desde la idea de que las mujeres eran menos humanas, por supuesto, los esclavos no eran humanos, ¿cierto? Los niños eran como personas chicas. El viejo no tenía mayor, si era pobre, jodió y perdió en este cuento, a un sujeto hoy día que se constituye en un sujeto de derecho, niños, viejos, mujeres, homosexuales, migrantes, pueblo originario, cada vez más complejo. Entonces, cada uno con los derechos adquiridos en sus luchas, porque no son derechos regalados por nadie. De hecho, hoy día los niños también defienden sus derechos, y lo hemos visto a nivel internacional, como dirigentes niños y niñas defienden sus derechos, han ido complejizando a este ser humano, ¿ya? Porque un ser humano no puede serlo si no es sujeto pleno de derechos. O sea, no puede ser un sujeto a medias, pues. O sea, porque significaría que las personas con capacidad diferente o discapacitados son menos humanos. Si usted no le da pleno derecho, son menos humanos, ¿cierto? Si una mujer no tiene pleno derecho, también es menos humana. Entonces, un sujeto pleno de derecho
es una obra y creación de los seres humanos. Eso es lo que nosotros estamos manifestando en esta clase y a lo que hablamos respecto del derecho a no ser acosado sexual o laboralmente por nadie. Significa que yo como sujeto en dignidad plena de derechos, ¿ya? Usted me debe tratar con la dignidad que yo me merezco. No por una condición particular, si yo soy profesional o no soy profesional, si soy rubia, soy negra, si soy vieja o soy joven, sino por el simple hecho de que soy un ser humano. Y como ser humano, con eso basta, con eso. Y bueno, y para los animalistas, hasta nuestro perrito y gatito, también, en pleno derecho, sobre todo mi gato. Mi gato, yo se lo voy a presentar después, es un sujeto que él cree absolutamente que tiene todos los derechos sobre esta casa. Y así es. Entonces, la dignidad del sujeto ya es de por sí. Por tanto, siendo de por sí, voy a tener que explicarle a mi jefatura, quizás sea más lento o más rápido, que como soy un ser humano, ¿ya? Debo ser escuchada, debo ser respetada, ¿ya? Debo ser atendida y debo ser considerada en las necesidades. No es una necesidad especial que yo tenga derecho a cuidar a mis niños. Y cuando mis niños estén enfermos, tengo derecho a ir a verlos. No es una necesidad especial. Yo le estoy aportando a la sociedad algo que la mitad de la humanidad no puede hacer. Yo le estoy dando los hijos que reproducen la sociedad. Por tanto, es tremenda labor y me tendrían que puro pagar por cada cabro chico. Entonces, casi me achacan toda la responsabilidad a mí como madre, esos cuidados. Y no es así. Es una responsabilidad social, es una responsabilidad de todos nosotros. Por eso cuando un niño o niña es abusado, el servidor público de más alto rango de la institución está más que obligado, sobre todo los jardines infantiles, a hacer la denuncia. Porque estás obligado en representación de quién, del pueblo, que se representa a través del Estado, que se representa a través del funcionario o funcionaria pública. O sea, en esa defensa estamos, ¿cierto? Y cuando yo sé de la violencia que se ejerce contra cualquier persona, yo como funcionaria estoy en la obligación de la denuncia. Más aún si se trata de algún compañero o compañera. Por tanto, en esto también tenemos que llamar a nosotros mismas, a nosotros mismos y a nuestros compañeros y compañeras a abogar por la defensa de todo el grupo, porque no hay otra fórmula. O sea, esta situación del tema del acoso laboral y acoso laboral y sexual y de enfrentar el temor es muy difícil porque uno tiene mucha necesidad de su trabajo. Es muy difícil, pero es más fácil cuando yo lo hago con mis compañeros y compañeras. La vida se vuelve menos hostil cuando tengo una mano ahí ayudándome. Y no necesitamos ser amigos ni amigas todos. Lo más probable es que nuestras amistades estén afuera de este mundo. O sea, lo que necesitamos es colaboración para conservar nuestros empleos, para que nos traten con respeto, ¿ya? Para poder producir tranquilo sin andar con la locura ahí de que me estás ahí nerviosando, poniéndome nerviosa, este tema de que me están el jefe o la jefa, para salir de esa lógica, ¿no? Entonces, en eso el mejor refugio es hablar. Ahora, hay que conversar con los compañeros y compañeras, hay que conversar de estos temas y hay que formarse y capacitarse. Y una de las cosas que siempre he sugerido en estos ámbitos es que se pudiesen, cuando está con la población en la atención en box, se pudiesen las salas hablar sobre los temas de acoso, abuso, y ahí mismo los funcionarios también capacitarse. Y que uno siempre tenga la instancia de participación sindical, un una media hora de formación específica y recordar, recuerde usted esto. Y si uno puede y tiene instancia con sus compañeros de trabajo en algún minuto, y repasar, leer o saber de eso. O sea, aprovechar el tiempo porque en la vida laboral es más probable que tengas problemas que acierto y triunfo y apoyos. Entonces uno debe estar siempre preparado. Eso pienso, por lo menos. ¿Alguna consulta a este respecto o algún planteamiento? Cuéntame. Mm, mm, mm.
Lo vamos a dejar que piensen un ratito entonces, Carmencita, si quieren Sí, acotar algo los compañeros sobre lo que estaba hablando la profesora, para que lo puedan escribir, poder leerlos, que son importantes estos temas, pues, Carmencita, de abordar. Y no sí, estamos acostumbrados, lamentablemente, a abordarlos, por, primero porque a veces en los trabajos dan muy poca autorización para hacer estas capacitaciones de media hora y, y a veces tampoco nos pilla el tiempo con la vida también, ¿no? Con el trabajo, con las cosas que uno tiene que hacer. Entonces igual es súper bonito que los chicos se den este tiempo para poder estar con nosotros ahora en la escuela y poder enseñarles, por último, estos conceptos desde la escuelita sindical que nosotros hacemos con harto cariño con sí. nuestros profesores. Hay una cosa que decía hay un compañero respecto de que se acusa y después, es cierto, eso es un tema respecto de que cuando alguien acusa, no se demuestra, ¿y qué pasa en ese ejercicio? Eso es un Claro, tema Darwin interesante. lo dijo, Sí, sí, que, absolutamente. que una persona es acusada, después se dan cuenta que la acusación es falsa y no, la persona que fue acusada no recibe las disculpas correspondientes, por el daño psicológico ni por el mal rato que se produce. Sí. Ahora, Entonces, ustedes sepan que eso sí se puede denunciar, ¿ya? La injuria y calumnia se pueden denunciar y uno puede solicitar tanto castigos como indemnizaciones económicas, eso sí, sí se puede hacer. O sea, no es tan fácil. Lo que pasa es que nosotros no tenemos acceso, no conversamos con abogados, no tenemos amigos abogados y los abogados cobran. Entonces, pero sí se puede hacer, sí. Hay otras personas que dieron la opinión ahí. Elma dice, son muchos conceptos Mm. y se ríe, pero muy necesarios. La Sonia dice, a mí no sé si será que podamos poner en el tema, pero creo que las calificaciones en el servicio público son muy violentas y no podemos hacer nada sobre eso. El tema de que te califican, las jefaturas directas, después pasas por una precalificación, calificación y después termina este proceso con la defensa o no defensa de las calificaciones de parte de tus compañeros y la jefatura. La Ruth dice, me gustaría que en mi centro hubieran charlas acerca de estos temas. Mm. La James dice, sería muy bueno que se realizara estos conceptos dentro de cada institución. Eh, la Sonia Rosa me pone, sí, eso, que estaba bien lo que dije. La Ruti dice que muy buena clase, muy interesante. La Daniela Gómez dice, ojalá algún día nosotros, los subalternos, pudiésemos calificar a nuestros jefes. Y la Mm. Alejandra Parra dice, agradecer que podamos vislumbrar estas situaciones, que hemos avanzado, pero aún falta camino por mejorar. Siempre, Alejandrita, siempre. No somos sujetos que sabemos todo, ni nunca lo vamos a saber todo, pero sí yo creo que de a poquito vamos a poder ir ayudándonos, preguntando si no sabemos a la gente que sabe y apoyándonos entre nosotros. Pero este es el puntapié, dice, a través del conocimiento de las leyes que nos amparan y protegen. Gracias a la profesora y a la Marcelita. La Erna dice, me gustó la clase, muy buena. Se están despidiendo, chiquillos, y todavía no hemos terminado la clase. No se vayan. No se vayan. La Betsy, dice, nuestra querida Betsy, dice, en Lampa como dirigentes hemos logrado que el empleador generara un protocolo de acoso laboral y sexual. Mm. No participamos en la redacción, pero sí le haremos observaciones a través del fortalecimiento de los comités paritarios. Perfecto. La Dani dice, interesante la clase, muchas gracias. La Soraya dice, apoyo el comentario que estos temas debieran comentarlos en los centros. La Marcelidad dice, importante que estos cursos, se agradece totalmente. Mm. El Pablo Salinas, de Quilicura, el presidente, dice, excelente expositora. Mis felicitaciones a Carmencita y a Marcela Astur por el tremendo trabajo. También quería comentarles que existe el convenio 190 de la OIT, que es un insumo excelente para implementar en nuestros centros.
La Sonia dice muy interesante, la Rosita Riquelme dice muy buena instancia para aprender y aclarar dudas. Debiera realizarse por lo menos una vez al año. Rosita, sí, nosotros, bueno, esta es la segunda Mm. escuela La sindical segunda, que hacemos con sí. Carmencita, y que nos costó harto la primera vez más o menos manejarla, crearla, pero ahora ya estamos más dadas, estamos más pro, ya estamos más sueltas con esto. Sí, pues, la idea es que siempre se generen estas escuelas sindicales, que siempre podamos aprender con diferentes relatores, porque nosotros necesitamos saber de todo, pues. Necesitamos Mm. saber cómo se hace legalmente esta situación, cómo se ve, eh, eh, con los abogados, cómo se ve las diferentes también enfermedades, cómo nos vemos nosotros, cómo tenemos que enfrentarnos a las situaciones que hoy en día que nos dice la Carmencita. O sea, yo creo que todas las dudas, todas las problemáticas que nosotros pasamos día a día en nuestros SFAM, en nuestros lugares de trabajo, estas son excelentes oportunidades para poder nosotros aclararlas y vislumbrar y saber que existen mecanismos para poder reclamar esas situaciones. Sí. La Ceci nos dice, la Rosita dice, eh, secas, gracias. El Pablo nos manda muchos, tan castigado, pues, Carmencita, no pueden hablar, tienen que chatear nomás. La Rosita dice, sí, todos han sido muy buenos. La Ceci nos dice, excelente clase de hoy. Son temas muy importantes que involucran los derechos también de los funcionarios y de todos en realidad. Y la Pilar dice, también enseñar en nuestros hogares, comunidad y reforzar en cada reunión el respeto en todo orden de cosas, ejemplo, no discriminar, que se me va para arriba donde siguen escribiendo, no discriminar por orden jerárquico, personal de aseo, guardias, todos somos humanos. Sí. Pero La- antes que termines de leer, una cosa, lo que dice Pablo, el 190 es el convenio internacional por acoso, ya para que sepan todo. Y lo otro, el que quiera, o sea, yo espero que el próximo año tengamos, porque se ha ido complejizando la escuela, el próximo año tengamos ahora mismo, así como un abogado, como se hizo, porque el primer año éramos los dos nomás con el oso, ¿cierto? Ah, sí, pues, sí, porque fuimos a comer los dos nomás con usted, ah, sí, éramos los dos. Y ahora somos fue una más, parece que invitación de no va a gracia. haber comida porque somos muchos, pero no importa, pero ojalá podamos repetir la escuela, es una cosa, pero al margen de eso. Nosotros estamos a disposición con Alonso. Ustedes conversan con su sindicato, nos hablan. Nosotros hemos ido, por ejemplo, a Tiltil con la Gabriela, equipos enteros, llamados por el sindicato. Pero si ustedes necesitan en particular, no tenemos ningún problema. Nos Venir a coordinamos y los hacemos. SOSFAM. Sí, eso. Sí. Ahí hay que reforzar con los chicos con los dirigentes de cada asociación para que ellos puedan programar capacitaciones con ustedes, con abogados, con otras personas, y puedan ir ustedes con Alonso No, para donde nosotros se requiera. no nos hace problema el poder acercarnos y tampoco nos hace problema también trabajar en la noche, o sea, estamos al servicio. Hay más opiniones, Marcelita, parece. Sí, para allá voy, querida Carmencita. La Margarita Díaz dice, hacía falta un curso de lo que se está hablando, ya que pasamos varias cosas de las que se está hablando en esta instancia, me gustó mucho, dice. La Jane dice, mis felicitaciones por todas las charlas, son muy buenas e interesantes. La Lore, muy bueno el tema, muchas gracias. La Nicole, muy interesante el día de hoy la clase. Gracias, dice la Catherine, ojalá hubiera tenido esta información antes. La Mm. Mónica nos dice muy clara la clase. La Mónica dice otra vez, gracias por la clase de hoy, muy buena. La Susana dice, daré, haré saber para hablar estos temas. Bueno, creo que ella quiere decir que va a decir que nosotros hablamos estos temas en la escuela sindical, en el Quinta Bella, para que los demás compañeros sepan. Esos son los comentarios de hoy. Muy bien. Ah, ¿qué dice? Muchas La gracias. Paulita dice, nos dan muchas herramientas para poder transmitir a nuestros compañeros. La dice, veo, muchas gracias, muy interesante, muy importante los temas. Una charla muy necesaria, dice la Catherine.
Me gusta cómo hacen las cátedras, muchas gracias. Y la Janet dice, muy buena clase, gracias. Muy Ahí bien. estamos. Creo, Marcelita, que hasta hemos evaluado la clase y entiendo que la próxima semana me toca a mí, hoy de mí. Le toca a La- usted porque usted está castigada, porque usted no porque empezó, no como estuve, está, como usted no empezó, usted va a terminar ahora, Carmencita. sí. Entonces, Después entiendo lo que vamos a hablamos de hacer, la vamos a muerte, hacer ¿cierto? una clase muy linda para los chiquillos y yo me comprometo a mandarles ese día les voy a escribir, yo creo que no van a hacer más de 5 o 6 preguntitas para la prueba, para que la hagan cortita y me la puedan enviar. Y la podemos hasta analizar con la Carmencita aquí si ustedes quieren también, pero lo más importante es que ese día también vamos a terminar nuestra escuelita sindical. Perdón, yo tengo presbicia, entonces como que veo y no veo con los lentes. Es un problema medio grave el mío. La última clase, que es el próximo jueves, chicos, vamos a ver los temas filosóficos, que está bien, muy lindo, y la Carmencita lo hace muy linda esta clase y me encanta, que es hablar sobre el tema de la vida, sentido de la vida, el sentido del sufrimiento y el sentido de la muerte. Qué importante, qué linda esa clase, ¿eh? Porque Mm, muchas veces nosotros no hablamos de eso, o generalmente no hablamos de eso. Entonces, eh, ver a nuestra niña interior o tocarnos de repente, recuerden que nuestro mejor compañero es uno mismo. mm. Y uno se Sí, pues, tiene que hacer todos los días ese autocuidado, protegerse y saber que uno vale. mm, Y yo creo que Carmencita con la próxima clase nos va a dejar en claro muchas cosas que nosotros también muchas veces normalizamos o no tenemos muy claras y las vamos a ver. Así ok. que no sé si terminamos la clase, Carmencita, ya, porque parece que Sí, todos se están despidiendo, estos chiquillos fueron muy sí, pillos, se empezaron a despedir antes, así que están evaluando todo y nos estoy vamos. evaluando todo eso yo, niños. Ah, no, mentira, si no Muy somos tan bien. malas. Eh, Vamos a ver esta clase, entonces igual, yo ya les estoy diciendo la última clase, vengan con preguntas para la Carmencita. Mm. Vengan con Ah, preguntas sí. de qué entienden ustedes como sentido de la vida. ¿Qué Mm, entienden ¿cierto? ustedes como sentido del sufrimiento? ¿Y Mm, qué entienden como el sentido de la muerte? De que un otro fallezca, puede ser de que fallezca, o puede ser también una muerte de manera no tan literal, que se termine, que se rompan relaciones, se muera una relación. Entonces, mm, puede ser tanto de una pareja hacia otra, puede ser relaciones de papá a hijo, pueden ser relaciones de amigos, de compañeros. mm. Entonces, uno también sufre, pues, si uno también tiene su corazoncito. Sí, por No es de supuesto. fierro, no es un robot, como diría alguien por ahí. No somos robots. Sí, Entonces, para la próxima clase, niños o queridos compañeritos, traigan esas vamos preguntas reflexionando, sí. y Sí, vamos a muy ir analizando con la Carmencita. Yo la ayudo, por supuesto, siempre, fuerte. eh, a ir analizando y profundizando aún más el tema de filosófico. Mm, Yo, para ver cómo lo podemos realizar, mm. ¿ya? Esa. Me sumo a las palabras de la Carmen, yo siempre estoy dispuesta a resolver cualquier duda de ustedes, chicos. Generalmente cuando me hacen las consultas por vía mail, se las mando y las resuelvo, o trato en definitiva de darle alguna respuesta coherente o buena, o dirigirlos a quien se las pueda dar. Y cualquier cosa también, yo no soy ahora la encargada de capacitación con esta escuela sindical, yo termino, pero igual puedo hacer clase, porque igual con Carmencita somos compañeras de asistente social las dos. Te extraño, Marce. Yo también, mi niña. Así que igual yo los puedo acompañar o puedo acompañar a los chiquillos, podemos hacer Sí, algo bonito y no hay ningún problema. La cosa, sí. chiquillos, es acompañar, ayudarlos a entender un montón de cosas,
ayudarlo a que tengan herramientas para que ustedes puedan también el día de mañana, si son maltratados psicológica, físicamente, por quien sea, en realidad. Nadie, como decía Carmencita, tiene derecho a maltratarnos, ni a gritarnos, ni a denostarnos, ni a humillarnos, ni a decirnos cosas que no corresponden o que Mm, nosotros nos moleste, mm, ¿ya? Entonces, desde una mala palabra hasta que alguien te toque y tú no quieras, porque tú tienes tu espacio y nadie tiene el derecho a tocar ese espacio propio. eh, sí, mira, eh, hay 15, pero no podemos eh, despedir. Ya, ya era la hora y la gente entiende que se salió, sí, no salió. pero igual me estaban preguntando para que no digan que uno se fue nomás y no les dijo ni chao. No, no fue así, no fue así, se fue en Pero el... fue para No, todos, claro. fue todos igual porque Emilio de plataforma me estaba pidiendo, sí, me dice, estaba justo hablando, me dicen, estaba justo hablando bonito. Sí, mil disculpas. Justo que Lo yo estaba último que... sacando desde mi ser Sí, eh, 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 todo el cariño por la escuelita sindical que hemos hecho, que con la Carmencita, que la iniciamos con la Carmencita y que ahora la vamos a finalizar con Carmencita y Alonso, grandes profesores. Yo debo decir que me saco el sombrero delante de ustedes, grandes compañeros, eh, que me han enseñado harto, mucho, mucho, mucho. Al igual que Walter, al igual que Claudia de Independencia, no me acuerdo el nombre de la psicóloga, que me perdone. eh, sí, todos, todos. En verdad, uno nunca termina de aprender. Yo Mm, creo que todos no sabemos todo de todo. Sería ilógico que supiéramos todo de todo. Somos ignorantes en muchísimas cosas, pero yo creo que cuando uno no sabe de un tema, uno se tiene que acercar a otro y al que sabe y preguntar, pero no normalizar, no normalizar. mm, sí. No sé, Carmencita, le dejo para que usted se despida y invite a los chicos Sí. para el próximo jueves, No, donde vamos a... sí, nos vemos el próximo jueves. Esa es una reunión corta, una charla corta, porque el resto es ver la evaluación, ver, o sea, finalizar y evaluar también el propio curso. Así que, bien, y yo me voy muy contenta y muy agradecida. Y gracias a ti, Marcelita, gracias a Edgar y a todos los compañeros que estuvieron presentes. Nos vemos, chiquillos, perdonen, se cayó la plataforma, no fue mi culpa, fue el robot, fue el robot mil que disculpas, nos esa hizo fue esto. error mío, no quería interrumpir. Está precioso el discurso y apreté un botón por accidente y la cerré. Mil disculpas, mala mía. Un No se besito, preocupe, cuídense. Ya, está súper cuídense disculpado, mucho. estas cosas pasan, el sistema es así, así que no se preocupe, no se preocupe. Besito, besito Marcela, cuídate Así mucho. cuídense y les mando las preguntas, primero por el correo, después las vamos a mandar por el chat y el otro jueves la vamos a analizar con la Carmencita. Van a ser Mándamela a mí también. pero por supuesto que se la voy a mandar para que usted me evalúe las preguntas también, Ya, antes de mandársela a los chiquillos. bueno, Pero van a ser muy fáciles las preguntas. Así que perfecto. hartos besitos Ah, a todas las queremos mucho, pásenlo bien, quiéranse harto, abrácense, digan sí. que son lindas todos los días Y y den lindo, y gracias, lindo. muchas gracias por tener la vida que tenemos, por poder mirar esta maravilla que tenemos de madre tierra y porque tenemos salud y tenemos un trabajo que nos permite poder crecer y estar, no es lo que queremos probablemente muchas veces, pero tenemos un trabajo digno. Así que muchas gracias, chiquillos, y nos vemos el próximo jueves. ¡Chao al gatito! ¡Qué lindo el gatito de la Silvia! No nos mostraste tu gato, ¿viste? No, Pero para se la escondió. próxima nos muestras al gatito. Así que nos Bueno, vemos, chiquillos. Ahora sí, Emilio, nos vemos. Chao. Todo chao, el mundo que esté adiós, muy bien. gracias. Chao.